Con el 72,14% del escrutinio realizado, los resultados provisionales hasta el momento son los siguientes. Partido Popular ha obtenido 192.129 votos, lo que significa el 40,22%, 30 escaños. Partido Socialista Obrero Español, 135.867 votos, 28,44%, 22 escaños. Partido Aragonés, 39.051 votos, 8,18, 7 escaños. Chunta Aragonesista, 40.421, 8,46%, 4 escaños. Izquierda Unida de Aragón, 31.284 votos, 6,55%, 3 escaños. Y, por último, Unión, Progreso y Democracia, 12.501 votos, el 2,62%, 1 escaño. En la provincia de Huesca, con el 73,67%, el Partido Popular ha obtenido 32.334 votos, lo que significa el 37,63%, 7 escaños. Partido Socialista Obrero Español, 28.395 votos, 33,04%, 7 escaños. Partido Aragonés, 9.827 votos, 11,44%, 2 escaños. Chunta Aragonesista, 5.304, 6,17%, 1 escaño. Izquierda Unida de Aragón, 4.276 votos, 4,98%, 1 escaño. En la provincia de Teruel, con el 48,20% escrutado, el Partido Popular ha obtenido 14.962 votos, lo que significa el 38,52%, 7 escaños. Partido Socialista Obrero Español, 10.143 votos, 26,11%, 4 escaños. Partido Aragonés, 7.209 votos, lo que significa el 18,56%, 3 diputados. Por último, la circunscripción de Zaragoza, con el 77,82% del escrutinio, el Partido Popular ha obtenido 149.275 votos, el 40,88%, 16 diputados. Partido Socialista Obrero Español, 101.251 votos, lo que significa el 27,73%, 11 escaños. Chunta Aragonesista, 34.206 votos, lo que significa el 9,37%, 3 escaños. Izquierda Unida de Aragón, 25.760 votos, 7,05%, 2 escaños. Partido Aragonés, 23.442 votos, el 6,42%, 2 escaños. Y, por último, Unión, Progreso y Democracia, 11.211 votos, el 3,07%, 1 escaño.